Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y al crecer, se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer, dio fruto al 100%. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esa parábola? Él les respondió: A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios. A los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba, fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y las riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto, perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que lesionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Ya se nos llega el fin de semana lleno de gozo, de prosperidad, de vida, de plenitud. Por lo tal, es necesario que asumamos también nosotros nuestras tareas, nuestros compromisos, nuestras actividades correctamente, para ser fieles con nosotros mismos en el entorno de las cosas que nos sugieren. Miremos el contexto de la liturgia de la palabra. El apóstol Pablo escribe a la comunidad de los Corintios y les hace un referente que es algo nuevo para ellos. Algunos se preguntan: ¿y cómo resucitarán los muertos? ¿Ve? Era una cosa nueva para ellos. Una cultura, otro mundo, otra cultura, otro ambiente, otra realidad, otras creencias. Y llegar con que los muertos resucitan, a ellos les lleva mucho creer esa realidad. Entonces comienzan a interrogarse: ¿y cómo resucitan los muertos? Y el mismo cuerpo, otro cuerpo distinto, y el cuerpo que tenía, que se hace, y el otro cuerpo nuevo que pasa, y entonces si un cuerpo y el otro que va a tener dos cuerpos o va a tener un solo cuerpo, etcétera. Y entonces es una catequesis que Pablo tranquilamente hace a la comunidad de los Corintios en el entorno del morir y resucitar. Les dice: es necesario para resucitar tener que morir primero. Y les coloca la comparación del sembrado. Es necesario que la semilla en la tierra caiga y muera, se pudra en la tierra, y de ahí surge la vida.
Es necesario que el cuerpo material muera para que resurja el cuerpo espiritual. Ese es el sentido de la catequesis que Pablo presenta a la comunidad de los Corintios y su modelo precisamente con el sembrado. Y en torno a ello, entonces ya hace énfasis en que tenemos un cuerpo material que se tiene que destruir. Después de este cuerpo material, para quienes creen, viene un cuerpo espiritual permanente, lleno de vida, de gozo y de plenitud. Pero no puede tener cuerpo físico para poder disfrutar de la plenitud de la vida. Por eso les hace énfasis en que es necesario morir. Les coloca el modelo de la semilla que se siembra en tierra, que produce frutos, pero después de que muera bajo tierra, ¿no? Luego compara la realidad en la vida espiritual y material con Adán. Y dice, Adán era un hombre viejo. Viejo por hablar de pecador. Adán muere, pero viene otro hombre que viene de la plenitud de la vida. El mismo que recobra su propia vida. Y es el énfasis de Pablo en que entiendan que los hombres pecadores tienen que morir y ser restituidos a la vida por otro hombre que no era material como nosotros, que no era corporal, físico, putrefacto, sino que era espiritual y que asume la condición humana para darle plenitud a la vida. Y que Él murió como todos, pero ese es el que recobra la vida. Y de Él recobramos la vida todos. Por eso con el salmista hacemos énfasis en su oración 55. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Y el país de la vida no lo comparten los mortales. El país de la vida lo comparten los hombres y las mujeres de espíritu y de plenitud. Pero importante, porque esta lectura de Pablo a los Corintios en el entorno de vida, muerte, semilla, frutos, etc., es retomada en el contexto del evangelista San Lucas. San Lucas en su capítulo 8. Jesús a la gente le enseña en parábolas y les coloca justo la parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar y la semilla cayó al borde del camino, otra cayó entre poca tierra con mucha piedra, la otra cayó entre mucha maleza pero con buena tierra, y la otra cayó en tierra buena y que dio fruto. Y concluye diciendo, el que tenga oídos que oiga. Al fin y al cabo son comparaciones normales con las cosas de la vida. Luego los discípulos le preguntan el significado de la parábola y él se los manifiesta en 4 momentos. Hay una semilla que cae al borde del camino, los pájaros se la comieron, de nada sirvió. Unos cristianos a los que les llega la fe y no la pusieron en práctica, ni la vivieron, ni la testimoniaron, nada, hasta ahí llegaron. Otra semilla cayó entre poca tierra y con piedras, y al salir no era muy profunda y el sol la secó. Esos son los cristianos que reciben la palabra, se emocionan un ratico, comienzan su vida cristiana pero no continúan. Otra semilla cayó entre malezas que creció, sí, pero las malezas lo ahogaron. Son los cristianos que reciben la palabra, empiezan, asumen sacramentos, hasta vida cristiana normal, entre comillas, pero los afanes de la vida, los avatares, las preocupaciones, los problemas y sobre todo el comprometerse con cosas del mundo, las cosas materiales, la ahogan. Y la última parte que cayó en tierra buena y dio fruto, esos son los cristianos que a hoy
reciben la palabra, creen, dan testimonio, sirven, asumen testimonianza. Esos son los útiles, los cristianos útiles, verdaderos. Pidámosle al Señor, ustedes y yo, que nos conceda la gracia de asumir unas actitudes tan serias y unos comportamientos tan rectos que podamos asemejarnos a los frutos de la semilla en abundancia. Eso es lo que nos van a reclamar a ustedes y a mí cuando el grano de trigo muera, cuando ustedes y yo ya no estemos en esta carne física. Recuerdos a la familia, padres e hijos, atentos a los jóvenes y a los niños. Que los bendiga el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Buen día.